Hola mundo, ¿cómo están? En este video vamos a llevar lo que son los tipos de datos detallados en SQL Server 2019. Vamos a mostrar todos los tipos de datos posibles para una base de datos como con este motor de Microsoft SQL Server 2019. Vamos a indicar los tipos de datos agrupados por categoría explicando ejemplos de uso y el tamaño de cada uno de ellos. Como definición podemos decir que en Microsoft SQL Server cada columna, variable local, expresión y parámetro tiene un tipo de datos relacionado. Un tipo de datos es un atributo que especifica el tamaño de datos que el objeto puede contener. Datos de enteros, caracteres, moneda, fecha y hora, cadenas binarias, etc. SQL Server proporciona un conjunto de datos del sistema que define todos los tipos de datos que pueden utilizarse con SQL Server. También puede definir sus propios tipos de datos en Transact SQL o Microsoft.NET Framework. Los tipos de datos de alias están basados en los tipos de datos proporcionados por el sistema. También podemos decir que a continuación vamos a mostrar agrupados por categorías números exactos, números aproximados, fecha y hora, cadenas de caracteres Unicode, cadenas binarias y otros tipos de datos. Vamos a empezar con los números exactos, que son tipos de datos numéricos exactos que utilizan datos enteros. Para usar espacio en la base de datos, se debe usar el tipo de datos más pequeño, que puede contener todos los valores posibles de manera confiable. Por ejemplo, para un campo que guarde la edad de una persona sería suficiente con tinyInt, dado que una persona no vivirá más de 255 años. Entonces aquí tenemos ya los tipos de datos, tenemos el intervalo y el espacio de almacenamiento en bytes. Vamos a ver, por ejemplo, los tipos de datos desde el más pequeño al más grande. Podríamos ver lo que es el tinyInt, que nos decía que podemos utilizarlo, por ejemplo, en la edad de una persona, ¿no? Una persona mayormente vive, podemos decir, hasta los 100 años, 80, entre ese rango, 80, entre los 70, 60 a 100 años más o menos. Hay personas que han vivido más de 100 años, ¿no? Entonces podríamos utilizar este tipo de dato, tinyInt, de 0 a 255. También podemos utilizar para otros tipos de datos el smallInt, y aquí nos muestra la longitud, ¿no? El intervalo, la longitud de cadena en bytes. Entonces también podemos ver lo que es el int. Aquí nos está mostrando el intervalo, y el bigInt también que nos muestra el intervalo. Entre los números entre los tipos de datos numéric, podemos ver que los números de precisión y escalas fijas. Cuando se utiliza la precisión máxima, los valores válidos se sitúan entre este rango que podemos ver aquí. Los sinónimos ISO para decimal son DEC y DEC, P y S. Numeric es funcionalmente idéntico a decimal. P sería la precisión. Es el número total máximo de dígitos decimales que se almacenarán. Este número incluye los lados derecho e izquierdo del separador decimal. Es decir, que el número de P, precisión, por ejemplo, si yo tengo un número cualquiera aquí con 3 decimales, vamos a decir, P va a ser igual a toda la cantidad de caracteres que se tiene aquí, al número de dígitos en decimales, ¿no? Y la precisión debe ser un valor comprendido entre 1 y la precisión máxima de 38. La precisión predeterminada es 18. Dice. Ese va a ser la escala, el número de dígitos decimales que se almacenarán a la derecha del separador decimal. Este número se extrae de P para determinar el número máximo de dígitos a la izquierda del separador decimal. La escala debe ser un valor comprendido entre 0 y P, y solo P se puede especificar si es específica la precisión. La escala predeterminada es 0, por lo que S sería menor o igual a P y mayor o igual a 0. Los tamaños de almacenamiento máximo varían según la precisión. Entonces podemos decir que S, que es la escala, va a ser el tamaño de estos dígitos a partir del punto decimal hacia la derecha. Entonces vamos comprendiendo más o menos cuando le demos un valor a P y S en el tipo de dato numérico. Y aquí en decimal nos dice que es idéntico a numeric, es decir, a toda la definición que le habíamos dado. Bien, también podemos utilizar lo que es el tipo de dato money,
y el cual nos presenta este rango de longitud en la cadena de bytes, ¿no? Les voy a explicar que según la documentación, al dar, por ejemplo, al decirle de 0 a 255, no estamos refiriéndonos a los caracteres. Es decir, si yo le daría un valor de tiny y le digo que sea 5, entonces no le estoy diciendo que son 5 caracteres. Según la documentación, esta es la longitud de cadena en bytes, y que este número, al ser n, esta n puede ser, como les decía, cualquier número 5, ¿no? Este número va a depender mucho a lo que es UTF-8 o UTF-16, y entre los que pueden existir, ¿no? Y el Unicode. Es decir, si en UTF-8 este número vale 5, entonces vamos a poder ingresar, por ejemplo, como este es TinyInt, vamos a poder ingresar un número de 5 dígitos. Pero si cambiaría a UTF-16, el Unicode, entonces esto podría ser otra cantidad de dígitos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estábamos en money. Aquí nos muestra el tamaño también. Aquí el small money y el byte, que también se utiliza, ¿no? Que son los tipos, es el tipo de datos entero que puede aceptar los valores de 0 y 1 o null, y que almacena un byte. Una pequeña explicación: podemos decir que el tipo de datos int es el principal tipo de datos de valores enteros de SQL Server. El tipo de datos begin está pensado para usarse cuando los valores enteros pueden exceder el intervalo admitido por el tipo de datos int. Begin se encuentra entre small int y int en el gráfico de prioridad de tipos de datos. Los tipos de datos money y small money tienen una precisión de una 10 milésima de las unidades monetarias que se representan. En informática, los tipos de datos money y small money tienen una precisión de una centésima de las unidades monetarias que se representan. Use un punto para separar las unidades parciales de moneda como céntimos de las unidades completas de moneda. Por ejemplo, 2.15 puede especificar $2 y 15 centavos. Los tipos de datos numéricos que tienen precisión y escalas fijas. Los tipos decimal y numérico son tipos de datos numéricos de precisión y escalas fijas y son sinónimos. Se pueden usar indistintamente. El motor de base de datos de SQL Server optimiza el almacenamiento de las columnas de tipo bit. Si hay menos de 8 columnas de tipo bit en una tabla, las columnas se almacenan como un byte. Si hay entre 9 y 16 columnas de tipo bit, se almacenan como 2 bytes, y así sucesivamente. Los valores de cadena true y false se pueden convertir en valores de tipo byte. True se convierte en 1 y false en 0. La conversión a bit promueve cualquier valor distinto de 0 a 1. Vamos a ver ahora los números aproximados. Podemos decir que los tipos de datos numéricos y aproximados que se utilizan con datos numéricos de coma flotante. Los datos de coma flotante son aproximados. Por tanto, no todos los valores del rango del tipo de datos se pueden representar con exactitud. El sinónimo ISO para real y para real es float 24. Entonces, entre estos tipos de datos podemos ver lo que es el float y el real. Aquí nos muestra también el intervalo de la longitud en la cadena de bytes y el intervalo también para real. La sintaxis para float, donde n es el número de bits que se usan para almacenar la mantisa del número de float en notación científica, por tanto dicta su precisión del tamaño de almacenamiento. Si se especifica n, debe ser un valor entre 1 y 53. El valor predeterminado de n es 53. Por ejemplo, si tenemos un valor de n de 1 y 24, la precisión va a ser de 7 dígitos y el almacenamiento de 4 bytes. Y si tenemos un valor de n de 25 a 53, la precisión va a ser de 15 dígitos y el almacenamiento de 8 bytes. SQL Server trata n como uno de los dos valores posibles. Si n es menor o igual a 24 y mayor o igual a 1,
n se trata como 24. Y si n es menor o igual a 53 y mayor o igual a 25, n se trataría como 53. Entonces el tipo de datos de SQL Server Float cumple con el estándar ISO para todos los valores de n desde 1 hasta 53. El sinónimo de doble precisión es float 53. Ahora vamos a ver lo que es la fecha y la hora. Como por ejemplo tenemos lo que son los tipos de datos date, datetime, small datetime. Aquí también tenemos el datetime 2, el time, y pueden ir revisando los demás. Por ejemplo, en el date, que se utiliza para mayormente darle un formato de fecha, ¿no? Aquí nos da el formato, por ejemplo, es desde el año 1, mes 1 y el día 1 hasta el año de 1999 del 31 de diciembre. Entonces ese sería el formato, aunque aquí es el año, mes y el día. Entonces también tenemos un formato para lo que es informática. Y vamos a pasar a lo que es el datetime, que define una fecha que se combine con una hora del día, con fracciones de segundos basadas en un reloj de 24 horas. Entonces, como les decía, tenemos aquí la fecha y tenemos la hora. La fecha, por ejemplo, aquí está entre el rango del primer año, del primer mes, del primer día, primer mes y el año 53 hasta el 31, el día 31 del mes 12 del año 99. Y tenemos entre las fechas desde las 0 horas en este formato, ¿no?, hasta las 23 horas y 59 minutos 59 segundos y alguna fracción de segundos, ¿no? Para Small Datetime también tenemos, se define una fecha que se combine con una hora del día. La hora está en un formato del día de 24 horas, con segundos siempre a 0 y sin fracciones de segundo. Entonces podemos ver aquí que nos va a mostrar el año y la hora, ¿no?, pero con sus determinados formatos. Por ejemplo, aquí del año 1900 vendría primero el año, el mes y el día. Aquí igual, el año, el mes y el día. Por ejemplo, aquí tenemos del 1 de enero de 1900, vamos a interpretar esto, hasta el 6 de junio del 2079. Y la hora es desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Esto también se va a redondear de esta manera. Entonces aquí podemos ver también algunas definiciones para este tipo de datos de time 2, también para el utilizado que es time, que define una hora de un día. La hora no distingue la zona horaria y está basada en un reloj de 24 horas. Entonces tendríamos la hora desde las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos y 0 fracción de segundos también, hasta las 23 horas, 59 segundos, 59 minutos y 59 segundos. En informática también tendríamos nuestro formato. Aquí también pueden ir revisando para este tipo de dato. Ahora vamos a ver lo que son las cadenas de caracteres. Los tipos de datos de caracteres son de tamaño fijo, char, o de tamaño variable, varchar. A partir de SQL Server 2019, en la versión 2019 15.x, cuando se usa una intercalación con UTF-8 habilitado, estos tipos de datos almacenan el intervalo completo de datos de caracteres Unicode y usan la codificación de caracteres UTF-8, y se especifica una intercalación cuyo formato no es UTF-8. Estos tipos de datos solo almacenan un subconjunto de caracteres admitidos por la página de códigos correspondiente de esa intercalación. Por ejemplo, como estamos hablando de cadenas de caracteres, entre los tipos de datos tendríamos lo que es char, varchar, los más conocidos, el text, ntext y image. Y tendríamos entre los intervalos, vamos a ver aquí, para char, por ejemplo, para char tenemos que darle un valor n. Entonces, los datos de cadena de tamaño fijo, n define el tamaño de cadena en bytes, como les decía, ¿no?, la longitud de cadena en bytes, y debe seguir un valor entre 1 y 8000. Para juegos de caracteres de codificación de byte único, como el latino, el tamaño de almacenamiento es n bytes y el número de caracteres que se pueden almacenar también es n. También tenemos el conocido varchar,
y varchar tenemos aquí. Le podemos dar un número n y también le podemos dar un número máximo. Entonces los datos de cadena de tamaño variable, utilice n para definir el tamaño de la cadena en bytes, que puede ser un valor comprendido entre 1 y 8000, o bien use max para indicar un tamaño de restricción de columna hasta un almacenamiento máximo de 2 elevado a la 31 bytes, significaría 2 gigabytes. Entonces podemos dar aquí, darle un ejemplo. Por ejemplo, podemos dar aquí un pequeño ejemplo. Si utilizo char, como nos decía, ¿no? estamos utilizando, por ejemplo, el Unicode, que es sería UTF-8. Y entonces en UTF-8, si aquí le damos el valor, este valor, como les decía, es el valor de la longitud de cadena de bytes. Pero al utilizar UTF-8 podríamos llamarlo también el tamaño de caracteres. Entonces si aquí le doy, por ejemplo, si aquí le daría un número 7, ya lo estamos interpretando como la cantidad de caracteres. Si yo quiero escribir el nombre Pablo, aquí tendría, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres y me sobrarían 2 espacios. Hablando de caracteres, ¿no? Lo que sucedería es que char va a mantener todo esto, va a mantener, es decir, en la base de datos va a mantener estos 2 espacios. Mientras si utilizamos lo que es varchar, y en varchar le vamos a dar un valor, el mismo valor, y vamos a escribir Pablo, entonces tendríamos 2 espacios, igual que el de arriba en char. La diferencia sería que varchar lo que va a hacer es, va a eliminar estos espacios que no estamos utilizando, aunque le hayamos dado el tamaño de la longitud de la cadena en bytes, que es 7, que lo estamos interpretando gracias al Unicode UTF-8 a 7 caracteres. Entonces sería que aquí lo elimina esos 2 espacios y va a trabajar solamente con 5, optimiza entonces el espacio en nuestra base de datos, mientras que char va a mantener estos 2 caracteres. Entonces esa sería una pequeña diferencia entre estos 2 tipos de datos. Muy bien, vamos a ver también lo que es, tenemos el texto. Pueden revisar aquí el intervalo. También tenemos lo que es ntext. Aquí está ntext, el intervalo, y para text tenemos aquí todo el intervalo que podemos ver, y para image podemos ver también el intervalo de 0 hasta este número, ¿no? En bytes. Aquí nos especifica y nos aclara la idea que les había hablado hace instantes sobre UTF-8, UTF-16 y lo que es Unicode. Nos dice: una idea equivocada habitual es pensar que en char n y varchar n, la n define el número de caracteres, pero en char n y varchar, la n define la longitud de cadena de bytes, es decir, de 0 a 8000. N nunca define números de caracteres que se pueden almacenar. Esto es similar a la definición de n char n y n varchar n. La idea equivocada, vamos a ver qué nos dice. La idea equivocada se produce porque cuando se usa la codificación de un solo byte, el tamaño de almacenamiento de char y varchar es de n bytes y el número de caracteres también es n. Entonces estamos viendo lo que les había dicho, ¿no? Que hay una confusión. Esta n se está refiriendo a la longitud de la cadena en bytes, pero al utilizar esto interpretamos también que n es el número de caracteres. Eso es lo que nos dice. Sin embargo, para la codificación de varios bytes como UTF-8, los intervalos Unicode más altos de 128.114.111 dan como resultado un carácter que usa 2 o más bytes. Por ejemplo, una columna definida como char 10, motor de base de datos, puede almacenar 10 caracteres. Nos dice que en char, al darle el valor de 10, nuestro motor nos va a decir que estamos utilizando 10 caracteres. Esto es en UTF-8 con el Unicode de este tamaño, ¿no? Entonces, que se usa la codificación de un solo byte, intervalo de Unicode de este rango, ¿no? Pero menos de 10 caracteres cuando se usa, o sea,
aquí van a entender. Si aquí nos dice que con UTF-8 utilizamos 10 caracteres, pero va a ser menos de 10 caracteres cuando se usa la codificación de varios bytes, es decir, en Unicode de este tamaño. Para obtener más información sobre el almacenamiento Unicode y los intervalos de caracteres, vean diferencias de almacenamiento entre UTF-8 y UTF-16. Entonces, no se hagan problemas. Si utilizan lo que es UTF-8, pueden interpretarlo como el tamaño de caracteres. Ya si utilizarían otro tipo de Unicode, entonces ya hay que pensarlo, ¿no? Claro que se referiría más a lo que es a la longitud de la cadena en byte. Muy bien, tenemos también aquí lo que es las cadenas de caracteres Unicode, que mayormente se utilizan algunas veces NCHAR y NVARCHAR. Aquí podemos ver también en qué momento se utiliza en la codificación UTF-16 y también para NVARCHAR en UTF-16. Tenemos bien también el intervalo que nos muestra para cada uno de este tipo de datos. También podemos ver lo que son las cadenas binarias, que son tipos de datos binarios de longitud fija o variable. Entonces tenemos el tipo de dato binary, el tipo de dato bar binary y el tipo de dato image. Nos muestran también el intervalo para cada uno en longitud de binarios, ¿no? También podemos decir que cuando no se especifica n en una instrucción de definición de datos o de declaración de variables, la longitud predeterminada es 1. Cuando no se especifica n con la función cast, la longitud predeterminada es 30. Esta descripción aplicaría para estos dos tipos de datos, ¿no? También tenemos otros tipos de datos, por ejemplo el cursor, el hierarchy ID. También tenemos este otro tipo de datos, SQL variant. Entonces pueden ir revisando cuando sea posible que necesiten algún tipo de dato, ¿no? Pero aquí más o menos ya tenemos una idea básica de cómo podemos utilizar nuestros tipos de datos en SQL Server. Muy bien, amigos. Si les ha servido el contenido, no olviden compartirlo con sus amigos y amigas. Recuerden que la educación siempre se debe compartir. Y qué mejor si es gratuita. Nuevamente, a compartir con sus amigos y a suscribirse, lo más importante, para ser notificados y les llegue nuevo contenido y gratuito. Pronto, más novedades con Programando Ideas y Jobs Tech. Chau chicos y chicas, hasta otra oportunidad.